Arena, desierto, viento, agua, los faraones. De la tumba de la civilización llegaron hombres y mujeres venerados como dioses en la tierra. Guiaron a su gente durante una época de gran creatividad, misticismo e intelecto, que constituyó una de las mayores culturas del mundo. Durante 3000 años gobernaron en el antiguo Egipto y construyeron grandes monumentos para ellos y sus dioses. Las pirámides de Gizeh, la Esfinge, los templos de Abidos, el Valle de los Reyes. Sus nombres reales, Ramsés, Cleopatra, Keops y Tutankamón, aún resuenan con poder legendario, riquezas, conquistas y escándalo. Hubo faraones cuyas vidas están ahora enterradas en el misterio. Sus nobles tumbas contenían tesoros jamás igualados. Sus palacios han resistido milenios, construidos por los mejores arquitectos, artistas y expertos jamás sabidos. Descubra por qué se creía que este faraón era un herético que llevó su país al caos. O porque este otro se llamaba Napoleón del antiguo Egipto. Y cómo un niño se convirtió en la figura más poderosa con 6 años. Los faraones, con ojos esculpidos en piedra, miran hacia el futuro. Sus caras encierran expresiones que transmiten un poderoso legado a los que les miran. Sus cuerpos, envueltos en lino, han viajado a través del tiempo y sus espíritus se reflejan en innumerables esculturas, dibujos y jeroglíficos. Más que realeza, los faraones eran un antiguo vínculo entre los mortales y los divinos. Sus poderosos logros inspiran temor y maravilla. Sus monumentos parecen ser huellas de los mismos dioses. He aquí los secretos de una raza de reyes dioses cuyos nombres resuenan a través de los siglos. Los grandes faraones. Egipto, faraones, primera parte. El Nilo, movimiento secreto, oscuridad en la luz del día, portador de vida para los egipcios. Antes de que los faraones marcaran el inicio de su civilización con la construcción de grandes monumentos, el Nilo corría libremente por estas tierras. Era la fuente de vida para los grupos errantes que vivían en estas riberas. Abundaban los peces y las aves y cazaban cocodrilos e hipopótamos. En primavera, el río se desbordaba y producía una capa de barro en el que crecía cebada. Esta gente prehistórica del Nilo recolectaba el grano con utensilios de piedra y puntas de flecha. La vida dependía tanto del río que el historiador griego Heródoto dijo de Egipto que era el regalo del Nilo y el templo del mundo. Si se rasga una roca de las tierras o desiertos del Valle del Nilo, la marca queda para siempre. En esta tierra, 3000 años antes de Cristo, habitaban las figuras centrales de la antigua civilización egipcia, los faraones. En un principio, la tierra del Nilo estaba dividida en 2 regiones. El valle del río, que se abría hacia el norte del continente, se llamaba el Alto Egipto. El delta,
donde las ramificaciones del Nilo desembocaban en el Mediterráneo, era el Bajo Egipto. Juntas se convertirían en el Egipto de la historia. En este valle se construyeron monumentos, se hicieron inscripciones y se originó una misteriosa religión y filosofía. El Valle del Nilo, protegido por los desiertos que lo rodeaban, fue la tierra de los faraones. La palabra faraón significa gran casa, y los faraones debían establecer supremacía política y espiritual sobre todo ser en la tierra. El principal símbolo de este reinado era la corona. Una de las más importantes era la corona blanca, un tocado alto y fino con la parte superior circular. Su portador era el gobernador del Alto Egipto. La corona roja era para el gobernador del Bajo Egipto. La persona que llevaba las dos coronas juntas era el faraón de todo Egipto. El faraón llevaba además utensilios ceremoniales, el báculo y el mayal. Se dice que el báculo tenía la forma del bastón de un pastor y caracterizaba al faraón como el pastor de su pueblo. El mayal simbolizaba un arma y un utensilio para trillar. Cruzados en el pecho del faraón, indicaban su poder para guiar, proteger y mantener a su pueblo. Se creía que casi todos los aspectos de la antigua vida egipcia estaban controlados por dioses. A veces se representaba al dios como un animal, reflejo del temor con que los habitantes del Nilo respetaban a estas criaturas. Creían que el faraón gobernante era la encarnación del dios halcón, Horus, gobernador y señor del cielo. Ante todo, los antiguos egipcios creían en su vida terrestre y en que el orden universal era controlado por una fuerza llamada Ma'at. Pharaoh's job description might be described as maintaining Ma'at. Everything must function according to Ma'at, or the universe, the ordered universe, might collapse into chaos. Earthly chaos, cosmic chaos. Pharaoh's job is to coordinate the divine and human effort to maintain Ma'at. It's a pretty important job description. He's helping to preserve the universe. La civilización egipcia empezó cuando el Alto y el Bajo Egipto se unieron gracias a un rey guerrero en el año 3150 a.C. Se dice que conquistó a su enemigo en un fértil campo de papiro para convertirse en el primer faraón de Egipto. Las pruebas de este hecho se encuentran en el Alto Egipto, en Hierakonpolis, al oeste del Nilo. En las excavaciones se encontró una pieza de pizarra de color verde oscuro. La paleta de Narmer. Es el objeto histórico más antiguo de Egipto, esculpido 3000 años antes de Cristo. This is a replica of the Narmer palette, about third scale, so the original would have been much larger than this. And the biggest figure on the Narmer palette is the king himself, who we see kilted with a characteristic bull's tail, which the pharaohs wear, and wearing the head jet, or white crown, which is typically associated with Upper Egypt. In his hand he holds a mace, and he's using that to smite this foreign enemy. The classical interpretation of the Narmer palette has been that this pharaoh, Narmer, was the king who unified the country, and this document has really played a major role in that interpretation. Los jeroglíficos del faraón representan un siluro encima de un cincel y forman la palabra Narmer, un nombre que se traduce literalmente como siluro enfadado. This may sound to us rather amusing. However, the Nile has several species of electrically charged catfish that are capable of inflicting a very painful electrical jolt. So that I think the name really has some resonance.
Según la leyenda, Narmer quemó el pueblo enemigo y mató a todos los soldados. La parte posterior de la paleta de Narmer representa esta escena después de la batalla. In front of the king and the followers of Horus is the remains of a battlefield with rows of beheaded individuals with their heads between their legs. Narmer empezó una batalla que marcó el alza de la primera dinastía de faraones, unos 5000 años atrás. Le siguieron 29 dinastías más. Los cambios eran debidos a la falta de un heredero o a las violentas revueltas que afectaban el futuro de las dinastías, un periodo que abarcó 3 milenios. Para asegurar su conquista, el faraón Narmer probablemente se casó con una princesa de origen nórdico. Se trasladó al norte del Nilo y fundó su ciudad residencial en un lugar conocido como Muros Blancos. En el 3050 a.C. le sucedió en el trono su hijo, cuyo nombre, encontrado en un simple fragmento de cerámica, significaba halcón luchador. Se trataba del faraón Or-Aha. Aha probably inherited a system where many of the basic ideas about Egyptian kingship already existed. What he did was give it much more dramatic, monumental form. El mayor logro de Or-Aha fue la fundación de la ciudad de Memphis en el lugar residencial de su padre, Muros Blancos. Esta ciudad creció como capital política y religiosa del antiguo Egipto. Construida con barro y madera, lo tenía todo, pero desapareció. El historiador griego Manetón nos deja su impresión de esta ciudad de Muros Blancos. Memphis was by far the largest city I had ever seen. A colossal wall of pearly limestone encloses the city proper. Within the wall, many temples rise from the enormous spread of brown brick houses, and around them tower an army of gigantic statues. El faraón y su familia vivían en un palacio dentro del Gran Muro Blanco. El interior estaba pintado con brillantes escenas de la vida egipcia. Los tejados de madera se aguantaban gracias a macizas columnas de piedra. Por la mañana, el faraón se daba un baño ritual al que asistían miembros de la corte y asistentes. Debía aparecer ante esa gente vestido como un dios, y la higiene y su aspecto consumían gran parte del tiempo de Or-Aha. En esta época, en Memphis, el hipopótamo era símbolo reinante de la cultura egipcia. Su caza se consideraba un gran deporte entre los nobles y faraones, como Or-Aha, que los conseguía en los pantanos del confín del Nilo. En una de esas cazas, Egipto vio como su faraón, Or-Aha, moría a los 62 años. Según la leyenda que contaba un viejo sacerdote, Or-Aha se separó de su pueblo entre los colmillos de un hipopótamo. Pero, ¿murió el faraón Or-Aha realmente de ese modo? The hippopotamus also has a religious implication, because the male hippopotamus was the embodiment of the god of evil, called Seth, or Set, S-E-T-H. And one wonders, with this story preserved by a priest, whether it's a reflection somehow of the king being carried away by the embodiment of evil. Tal vez el faraón de 62 años murió por vejez y los ancianos atribuyeron su muerte a su dios Seth, portador de feroces tormentas en el desierto, a quien los egipcios querían calmar. Quizás nunca sabremos cómo murió el faraón Or-Aha, pero podemos visitar su tumba buscando pistas en un antiguo cementerio perdido en el desierto. El Nilo, la gran autopista fluvial de Egipto. En la época de los primeros faraones, Or-Aha había muerto.
Hacia el 3010 a.C., barcos construidos con cañas, con elevados arcos y velas de lino, flotaban en estas aguas. Impulsados por los vientos del Mediterráneo, estos barcos se utilizaban probablemente para llevar el cuerpo del faraón muerto 480 kilómetros hacia el sur desde Memphis a un lugar sagrado llamado Ábidos. La ciudad de Ábidos empezó siendo el cementerio de los primeros faraones en honor a Osiris, dios de los muertos. El legendario renacimiento de su cuerpo dio lugar a la antigua creencia egipcia de la vida después de la muerte. 12 metros bajo la superficie del desierto encontramos los restos de Osirion, el templo de Ábidos, donde los egipcios veneraban a Osiris como símbolo de la resurrección. En las paredes hay inscripciones del libro egipcio de los muertos, unas indicaciones que permitían a los fallecidos pasar al mundo posterior. Hasta entonces, la mayoría de los cuerpos se habían enterrado en simples fosos poco profundos. Los efectos naturales de la arena del desierto sobre los cadáveres marchitaban la forma humana en muy poco tiempo. Para conservar sus restos para toda la eternidad, los faraones de la primera dinastía construyeron fuertes tumbas. Una vez enterrados en Ábidos, los faraones creían reunirse con su dios. Así, continuaban gobernando y manteniendo el orden universal para siempre. La tumba que esperaba al faraón en Ábidos se llamaba Mastaba, que significa banco en egipcio. Se construían para durar siempre, con ladrillos de barro, con un techo llano y con unos lados inclinados. Dentro había compartimentos que contenían varios tipos de alimentos, utensilios y muebles que fortificaban al rey para la eternidad. Bajo esta estructura había un pozo que llegaba a una habitación subterránea de ladrillos. Allí reposaba el cuerpo del faraón y el pozo se llenaba de piedra para que la tumba fuera inaccesible. La mayoría de expertos dicen que las ruinas de esta tumba, llamada tumba B19, contuvieron una vez los restos del faraón Or-Aha. A su alrededor estaban los fosos de sus fieles sirvientes, concubinas e incluso sus perros. Estos fueron sacrificados para acompañarle en su otra vida. En un tiempo, estos sacrificios finalizaron y los fosos alrededor del faraón se reservaban a la familia real y objetos valiosos. Otra tumba cercana era la llamada Berner Ib, que en egipcio significa dulce corazón. Es posible que fuera la tumba de la reina de Or-Aha o quizás de su concubina preferida. La muerte del faraón Or-Aha marcó el inicio de un periodo de crecimiento y prosperidad de la civilización egipcia que duró más de 800 años. Memphis era el centro de la cultura y el comercio. Los obreros descargaban ganado y verduras que venían del Alto Egipto. Llegaba oro, marfil y piedras preciosas desde Nubia. Los egipcios conservaban escenas de esta vida en modelos de madera. Sabemos que la tierra del valle tenía mucha vida y necesitaban grandes cantidades de pan. Se cargaban vacas para utilizar su carne, la preferida de la clase noble. Un país tan poderoso necesitaba administración. Estas tareas las llevaba una clase especial de los antiguos egipcios, los escribas. The scribes are very important because they really represent the official class, the bureaucrats who make up the government, who really made Egyptian culture possible. The pharaoh was the leader, but without the bureaucratic structure to fulfill what he thinks is needed, the Egyptians couldn't have achieved what they had to achieve. But it's important to remember that only maybe 5% of the Egyptian population at any time were actually literate.
El faraón tenía que delegar muchas de sus funciones a los oficiales llamados visires. Estaban en segundo lugar después del faraón. Se educaban como escribas y se representaban sentados con las piernas cruzadas y con papiros en sus regazos. Era la postura normal para escribir. El escriba no solo se aseguraba de cumplir los deseos del faraón, sino que también dejaba una huella en la historia. Hacia el final de la segunda dinastía, en el 2700 a.C., el muro de listas en Abidos nos cuenta que 22 faraones habían reinado en Egipto desde que Or-Aha fundó Memphis, pero se sabe poco de ellos, excepto su nombre y lo que significaban. El nombre de un faraón significaba Dios de los poderes placenteros. Otro significaba simplemente poderoso en su corazón. Sabemos además que sus mastabas se construían cerca de la capital, Memphis. Estas se hacían más imponentes y elaboradas. Algunas alcanzaron los 5 metros de altura con hasta 16 estancias. La construcción cada vez más elaborada de estos monumentos para los faraones indica un crecimiento de la confianza, riqueza y conocimiento. Los egipcios pronto desarrollaron nuevas técnicas para la construcción y la arquitectura. La tendencia hacia la belleza y excelencia los trajo a Saqqara. Emplazado en el sur de la moderna ciudad de El Cairo, este edificio de piedra es el complejo funerario del rey Zoser, el primer faraón de la tercera dinastía. Con su reinado, que empezó hacia el 2630 a.C., el poder del faraón era absoluto. Todos, desde el mejor administrador hasta el peor esclavo, se sometían a sus dictados. Zoser, cuyo nombre significaba el más secreto, fue el primero en explorar la vasta riqueza mineral de la península del Sinaí, al este del Golfo de Suez. Descubrió ricos depósitos de cobre y turquesa que aumentaron su riqueza. Envió barcos Nilo arriba para extender su gobierno y las fronteras de Egipto, y llegó hasta Asuán. Para proclamar su poderoso estado, Zoser encargó la primera pirámide que se construyó en Egipto, la pirámide escalonada. 60 metros de altura, la imponente pirámide de 6 escalones domina el horizonte y el elaborado cementerio que la rodea. King Djoser's burial complex is very important because it is the first monumental building built entirely out of stone, the first time in history. Even more important, it gives us the idea of how a funerary complex is going to look like in Egypt from that time on. Como monumento sepulcral, era una escalera hacia el cielo. Como logro arquitectónico, rinde homenaje al misterioso arquitecto y escriba del faraón Zoser, Imhotep. Una inscripción de este periodo contenía este tributo. Seal bearer of the King of Egypt, one who is near the head of the king, director of the great mansion, royal representative, high priest of Heliopolis, Imhotep, the carpenter and the sculptor. Imhotep, I suppose in a modern idiom, we'd call him the Leonardo da Vinci of ancient Egypt. He was brilliant. He was everything. He was second only to the king. He was the vizier, the chief statesman. He had many high titles. But who was he? We don't really know. All we know is his status at the time, that he was the genius who built the stone pyramid. La tumba que Imhotep diseñó para el faraón Zoser tenía la forma de una mastaba con altura. De hecho, Imhotep construyó 6 mastabas de medidas más pequeñas, una encima de la otra, uniendo miles de bloques de piedra caliza blanca. El resultado fue un monumento a su rey, que se podía ver desde lejos en el desierto.
La construcción de esta primera pirámide coincidió con la elección de Zoser, dios del sol Ra, como dios dominante en el país. Para honorar a Ra, los templos adjuntos a la pirámide se construyeron con entradas hacia el este, encaradas al amanecer. El complejo quedaba encerrado por un muro de 9 metros de altura con entradas falsas. Sirvió como escenario simbólico de la fiesta de Set, una ceremonia para celebrar el símbolo faraónico de la fertilidad. El faraón debía pasar por un ritual que representaba a Egipto. Dentro, en una de las galerías de la pirámide, hay un relieve que dibuja a Zoser entrando eternamente a la fiesta del Set, mientras su corte le aclama. Lord of destiny, creating the plenteous harvest, pillar of the sky, support of the earth, leader who directs the two banks of the Nile. There is plenteous harvest wherever his sandals may be. The Heb-Sed festival took place about every 30 years of reign of a particular pharaoh. And it was meant to be a rather civilized way of rejuvenating life in Egypt and prosperity, and to ensure that they would have this. In other cultures, very often, they would kill the king, and then there would be a new young king coming onto the throne, but the Egyptians did not do that. They had a ritual for rejuvenation, and the king would stay in power. Zoser reinó solo durante 19 años, y nunca sabremos si su corte para el Set se usó para su fiesta de rejuvenecimiento. Sabemos que cuando murió, en el 2649 a.C., había iniciado un legado para la construcción de pirámides en Egipto que se copió y mejoró durante 2000 años. Los autores antiguos, gracias a quienes la historia de Egipto sobrevive, nos dicen que la tercera dinastía bajo el faraón Zoser finalizó en el 2613 a.C. El último faraón, Uni, o el castigador, no dejó ningún heredero al trono. Le sucedió un faraón que simbolizó el inicio de una nueva dinastía para el antiguo Egipto, el sobrino del faraón. El muro de listas en Ábidos nos cuenta que Nefru era de Memphis, pero de un linaje real diferente. Su boda con la hija de Uni, Etep-Eres, unió los dos linajes y empezó una nueva dinastía de faraones egipcios, la cuarta. Esta dinastía duró más de 400 años y tuvo 17 faraones distintos. El nombre Nefru significa portador de belleza, y su reinado en Egipto duró 24 años. El predecesor de Nefru, Zoser, extendió la frontera egipcia hasta Asuán. Nefru quiso llegar más lejos enviando una campaña hacia Nubia para fundar la ciudad de Buen. Esta se utilizaba como base para expediciones mineras, comercio y conquistas. Se dijo que volvió con 7.000 esclavos nubios para utilizar como obreros y con 200.000 cabezas de ganado. Existen pinturas que representan a hombres cargando animales exóticos como jirafas y mandriles para las delicias y placeres de los reyes. Hay pruebas de que Nefru, al igual que su predecesor, consiguió la riqueza mineral del Golfo de Suez. Este relieve representa un asalto a las minas de turquesa en la península del Sinaí, donde Nefru mata a un enemigo. La inscripción llama al faraón el gran dios que conquista las tierras extranjeras.
Otro de los principales placeres que buscaba el faraón era la madera. Se necesitaba mucha para los muebles de las casas de los ricos. Pero había pocos árboles en Egipto y para conseguirlos, los egipcios debían viajar por mar. Con una gran habilidad para navegar por el Nilo, los egipcios iban a convertirse en los primeros marineros de la era antigua. Y bajo las órdenes de Nefru se embarcaron en los mares en búsqueda de madera de cedro. El faraón ordenó la construcción de 60 barcos mercantes. Flotas de grandes barcos se dirigieron a Biblos, en el Líbano. Un escriba de Nefru dejó constancia de la llegada de los 40 barcos llenos de madera de cedro. Las inscripciones en los muros nos cuentan que Nefru premiaba con muebles de cedro y ladrillos a sus oficiales, pero tenía en cuenta la distancia entre ellos. Esto podía desanimarlos a luchar juntos y formar su propio subreinado. Aún así, el rey tenía tiempo para celebraciones. A pesar de todo, la vida era dulce bajo el gobierno de Nefru. Egipto entonces era una tierra de paz y plenitud. Se celebraban reuniones de nobles con el faraón y su reina. Los miembros de la corte festejaban con cerdos y grandes patos. La gente del antiguo Memphis amaba la belleza y la moda. Llevaban plumas y túnicas de lino blanco cuando iban más vestidos. Los antiguos egipcios prestaban mucha atención a las fragancias. El olor corporal era signo de servitud. Llevaban conos de lardo perfumado en las cabezas de las mejores mujeres. Durante las tardes largas y calurosas, los conos se derretían y se deslizaban por sus cuerpos. Otro signo del estilo de los faraones se encuentra en un papiro que cuenta cómo un aburrido rey Nefru se encontraba en un lago rodeado de bellas mujeres vestidas solo con redes de pescar. Para acabar, los egipcios estaban unidos al pasado al ser la reencarnación del espíritu de los fallecidos. Era natural que los símbolos que perduraban en la cultura fueran las mansiones de los muertos, las pirámides. El faraón Nefru trasladó el cementerio real. No en Abidos, sino en un nuevo lugar al lado del Nilo, llamado Dashur. Aquí construyó las primeras y verdaderas pirámides. Durante mucho tiempo, este lugar no se podía visitar y solo lo han visto los arqueólogos. Abierto recientemente, ofrece una extraña vista de las espectaculares construcciones de Nefru que dominan al horizonte. Con una altura de 102 metros, esta es la pirámide torcida, la primera que Nefru hizo construir para sí mismo. Nefru la llamó la reluciente pirámide del sur. Su forma hizo que algunos expertos pensaran que debido a la repentina muerte del faraón, tuvieron que terminar la pirámide con prisa. Su curiosa forma nos dice mucho de los constructores de pirámides de Nefru. The Bent Pyramid is probably one of the first major lemons that we can find in history. When they originally started building the pyramid, the Egyptian architects didn't realize that the ground on which the pyramid was built could not carry all that weight. So as a result, when they got halfway up, the interior of the pyramid started cracking. There were all kinds of structural problems. So one of the ways they tried to fix it was to change the angle of the pyramid to a less steep slope so that there would be less mass of rock on it. Dentro, Nefru tenía este relieve de caliza en el muro de una estancia. Le representa a él vestido para su fiesta del Set,
y lleva la doble corona que lo consagra como gobernador del Alto y Bajo Egipto. Fuera de esta deforme pirámide, supervisó la construcción de un templo funerario del que quedan algunas partes. I think the pharaohs kept very close tabs on their monuments, especially their funerary monuments, their pyramids and mortuary temples. And they would probably have been there quite often to see at firsthand how things were going, because no matter how powerful the pharaoh was when he was alive, his eternal prosperity depended on having the right tomb. And so in a way, for them personally, this was one of the most important events of their reign. And it was very unfortunate if you were a chief architect and something really went wrong, which occasionally did. Este fue el final de la pirámide torcida. Sus estancias quedaron vacías para siempre, pero no castigaron a sus arquitectos. Un par de kilómetros al norte construyeron una obra maestra, la más impresionante de Dashur, la Pirámide Roja. Con una altura de 103 metros, es la primera pirámide de lados lisos construida en el mundo. Su nombre viene de la roca con que se construyó. Rica en óxido de hierro, la roca coge un color rojizo con la luz del sol. El diseño de la pirámide roja de Nefru estuvo unido a la aparición del dios del sol, Ra, como el dios dominante del país. Se construyó para representar al sol en la piedra. Sus lados reproducen los rayos del sol en el ángulo que mira hacia la tierra a través de una nube. La pirámide también representaba el lugar divino del faraón en Egipto. The king is at the apex, the pharaoh, and it spreads down, widening out. The immediate family are the closest and higher portions until you get right down to the broad base. It tells us how unified the kingdom was, how the king, the pharaoh, could call upon forces to build, and people were pleased to work on this because it was a monument to the king when he became a god after he died, and in so doing it ensured their own well-being on earth. Irónicamente, la punta o ápice de la pirámide roja que simboliza a Nefru cayó al suelo, donde se ha conservado. En una mastaba al sur de la pirámide estaba enterrado su primer sacerdote, Re-Hotep, y su mujer, Nofret. Estaban representados en estatuas de piedra caliza pintadas. Los egipcios creían que una escultura tan real ayudaría al espíritu a reconocer la tumba como su casa en la otra vida. Sus características son excepcionales para ver el aspecto de un antiguo egipcio. Los primeros exploradores se quedaron hipnotizados con los ojos de cristal, dejaron sus herramientas y huyeron. Estas caras han estado encerradas en una caja durante 3000 años. Las solemnes expresiones muestran su confianza en la inmortalidad porque estaban relacionados con el faraón. Se supone que Nofret era una princesa. Además del título de primer sacerdote, en la estatua de Re-Hotep se inscribe «Hijo del cuerpo de su rey». Esto ha hecho que los expertos pensaran que la figura podía ser el hijo de Nefru. El mismo Nefru debía ser enterrado en esta obra maestra, la Pirámide Roja. Un magnífico pasaje nos lleva a una cámara con tejados de hasta 13 metros de altura, soportados por vigas de madera. Aunque hace tiempo la vaciaron los robadores de tumbas, la cámara tuvo inimaginables riquezas y su último ocupante real, el cuerpo del faraón. El faraón muerto observaba a través del agujero para ver cómo el día se volvía noche.
Dentro de una tumba de piedra, un cuerpo se hubiera descompuesto rápidamente. Los antiguos egipcios se dieron cuenta de que realmente destrozaban lo que esperaban proteger. Con su muerte, Nefru se convirtió en otra cosa. Alzadas desde la arena, cual bestias en este desierto, las pirámides de Gizeh son uno de los monumentos más impresionantes de la historia humana. Son estupendos recuerdos de una época del antiguo Egipto en que la práctica sagrada de las pirámides alcanzó su clímax. También reflejan los deseos y sueños de los 3 faraones que las construyeron. Durante la cuarta dinastía del antiguo Egipto, los faraones emprendieron los proyectos más ambiciosos hasta entonces. El primero en construir aquí fue el faraón Keops. Sucedió a su padre Nefru en el 2551 a.C. Nefru había construido la pirámide torcida y la roja en Dashur. Keops construyó con los logros de su padre la mayor pirámide en la meseta de Gizeh. Khufu, the builder of the Great Pyramid, inherited an already very stable, centralized, and powerful kingdom. And although we're very impressed by the Great Pyramid, it's important to remember that his father had already had 2 pyramids built, also massive monuments in stone, which if you took them together would easily outweigh the scale of the Great Pyramid. So we're very impressed by what Khufu achieved, but in many ways he was just continuing a tradition that was already established before him. Alcanza los 144 metros de altura. La pirámide de Keops es más alta que la Estatua de la Libertad, la Catedral de San Peter o un Apolo en la pista de lanzamiento. Fue la estructura más alta de la Tierra hasta que se construyó la Torre Eiffel en el 1889. Se construyó para que se viera desde cualquier parte. The site that he chose was very important because it's on a rise. It's a plateau and it's on a rise. And so his monument could be seen throughout the whole northern part of the country. So wherever you were around the capital, you could see the monument that was being built. La Gran Pirámide se construyó con piedras individuales que pesan unas 2,5 toneladas. La gigantesca estructura contiene más de 2.300.000 piedras colocadas en un orden tan perfecto que era imposible no pensar que era un proyecto de los dioses. Dentro, la cámara de la Gran Galería se construyó cerca de la cima. Es una habitación de granito rojo, el lugar de reposo final para el faraón. Al final de la cámara está el sarcófago de granito rojo del faraón Keops, para quien se construyó la Gran Pirámide. El término sarcófago viene de las palabras griegas sarx, que significa carne, y pagein, para comer. Unidas, sarcófago, esta horrible palabra describe estos antiguos ataúdes de piedra como cajas de carne para comer. Como los egipcios extrajeron, dieron forma y movieron tantas piedras en Gizeh, ha hecho recapacitar a los expertos durante siglos. No tenían animales o ruedas lo bastante fuertes para llevar el peso. Con este logro, la pirámide convirtió a Keops en el símbolo absoluto del gobierno y el historiador griego Heródoto hizo una crónica de la extrema crueldad del faraón. Khufu drove them into the extremity of misery. For first, he shut up all the temples to debar them from sacrificing in them. And thereafter, he ordered all Egyptians to work for himself. To some was assigned the dragging of great stones from the stone quarries in the Arabian mountains as far as the Nile. The people worked in gangs of 100,000 for each a period of 3 months. The pyramid itself took 20 years in the building.
But to such a pitch of wickedness did Khufu come, that when in need of money, he sent his own daughter to take her place in a brothel. Los historiadores modernos dudan de que Keops fuera realmente un rey del infierno. The notion that Khufu was a harsh ruler seems to have originated in a text that dates to a much, much later period, in which he is seen as sort of a bored or even an indifferent ruler, not to say necessarily harsh. That idea was picked up by the later Greek historians, and we are told that he was truly a tyrant. But really, there is no contemporary evidence. Hay poca historia escrita que describa al constructor de la Gran Pirámide. Aparte de un busto de granito que quizás lo represente, solo ha sobrevivido de él una estatuilla esculpida en marfil. Fuera de la pirámide de Gizeh se encontró un gran cementerio cuyos cuerpos enterrados parecen ser de los obreros que construyeron la Gran Pirámide de Keops. Si los obreros hubieran sido esclavos, Keops no los hubiera honrado enterrándolos tan cerca de sí. Sabemos que no solo las pirámides eran los signos de la clase alta. Durante la Cuarta Dinastía, la práctica del embalsamamiento se convertiría en un arte secreto y místico al transformar el cadáver en una momia. La momificación empezó en la época del padre de Keops, Nefru, y se hizo esencial en la religión egipcia para completar la transformación de gobernador terrenal a rey celestial. Creían que conservando el cuerpo físico intacto, se conservaba el espíritu del faraón para siempre. Era un elaborado ritual de embalsamamiento para salvar al cadáver de la descomposición y restaurar sus facultades para vivir en una tumba bien equipada. La conservación de los cuerpos con la momificación nos permite ver las caras de los faraones, cuyos cuerpos se conservaron durante 4000 años. También nos permite ver de primera mano a los mortales considerados reyes dioses. Los análisis médicos han detectado que los faraones tenían piedras en los riñones, tuberculosis, polio, apendicitis, hernias y cólera. Fuera de la pirámide de Keops se encontraron unos hoyos con misteriosas piezas de madera de cedro proveniente del Líbano. Los arqueólogos extrajeron y juntaron todos los fragmentos. El resultado fue un barco de 12 metros que podía flotar en el agua. El barco fue quizás del sucesor de Keops en el 2528 a.C. Este fue su hijo, Yedefre, que presidió el funeral de su padre en Gizeh. Su nombre, Yedefre, significa durador como Ra, y se refiere al dios del sol. Yedefre fue el primer faraón cuyo nombre se refería al sol. El faraón Yedefre gobernó durante 10 años y fue sucedido por su hermano Kefren en el 2520 a.C. Kefren, cuyo nombre significa aparece como Ra, dios del sol, empezó la construcción de la segunda pirámide en Gizeh. Esta pirámide era para él y la construyó en la sombra de la Gran Pirámide. Hay pruebas que revelan que su trabajo continuó a lo largo de su reinado de 30 años. During the reign of Khafra, the Egyptians certainly seem to have been very prosperous as they were under his predecessors, although some people have suggested that the drain on the economy and the national population of building these great pyramids was so huge that impoverishment started to set in at about that time. Además, se sabe que la ascensión al poder de Kefren marcó un giro en la Cuarta Dinastía, una sucesión de reyes que había empezado 600 años antes.
Kefren construyó un elaborado templo mortuorio y una magnífica estatua de medidas reales de sí mismo, protegido por el rey Halcón Horus. Pero tal vez el símbolo más representativo del reinado de Kefren se eleva en la base este de la meseta de Gizeh, en la sombra de la pirámide, la Gran Esfinge. Los egipcios veneran estas bestias míticas como guardianes de lugares sagrados. Los obreros de Kefren esculpieron la piedra en forma de león con la cara de su rey, unos 4.500 años atrás. Es el retrato real más antiguo de semejante tamaño. Las orejas tienen una altura de más de 3,5 metros y los ojos de 1 metro. El cuerpo mide 72 metros, más de 3/4 de la longitud de un campo de fútbol. Su cabeza se alza con 20 metros, el equivalente a un edificio de 6 pisos. El nombre Esfinge significa estrangulador, y se lo dieron los griegos cuando se encontraron con esta fabulosa criatura de piedra. Sphinx itself may have been formed out of the bedrock that was left in that area when that was actually an area of quarrying, and some of the basic stones for the core of the pyramid probably came from that area. Los expertos nos cuentan que la Gran Esfinge estaba probablemente esculpida con la piedra que sobró de la pirámide de Kefren. Pero su último propósito queda desconocido. Acurrucada frente al complejo de su pirámide, sola en el silencio del desierto, la mirada de la Esfinge nos reta, pero no nos ofrece respuestas claras. Su cara, cicatrizada por el tiempo y desgastada por el clima, mira por encima de un llano hacia la puesta del sol. La historia un día reveló que el sol abandonaba a la dinastía de los faraones que construyeron las pirámides y la Gran Esfinge de Gizeh.